Hola, soy Inma Santos y soy la monitora del curso de Cocina Internacional de la Universidad Popular. Estamos con el cuarto podcast que vamos a hacer en Almansa Cultura dentro de lo que es la Universidad Popular de Almansa. Siempre hay que decir de Almansa porque la Universidad Popular pues tenemos en muchos sitios. Y estamos hoy aquí con una invitada muy especial que tenemos a Paloma Sánchez Sáez, que es graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Complutense de Madrid. Es también experta en nutrición oncológica por la Universidad de Barcelona y auditora en seguridad e higiene alimentaria. A día de hoy también trabaja en el Complejo Hospitalario de Albacete y es profesora del Máster de Medicina Estética y Nutrición. Bienvenida. Muchas gracias, Inma. Muy bien. Vamos a hacer pues una charla sobre todo sobre alimentación. Muy bien. A las dos nos mueve mucho lo que es la alimentación y sobre todo la alimentación saludable. Es lo que vamos a intentar transmitir. Vamos a intentarlo. Saludable. Bueno, pues una de las cosas que podemos ver es, vamos a intentar enmarcar lo primero, si te parece, lo que es la alimentación dentro de lo que es el verano. Perfecto. El verano. Entonces, porque, por ejemplo, vamos a la playa, tomamos mucho sol, Ya. a lo mejor comemos alimentos que no son lo típico de los pinchitos, las cervecitas, no sé qué. Los hábitos del verano, Los hábitos del verano. que hay que adaptarlos Eso es. para que sean lo más nutritivo posible y que realmente consigamos que la alimentación nos nutra y nos cuide. No solamente por el objetivo de perder peso, que muchas veces parece que es lo primero que nos atacan a los nutricionistas, que Operación bikini, ¿no? que vamos a por el peso, a la pérdida de peso y a esas dietas milagro, pero realmente pues la nutrición va mucho más allá. Sí. Y realmente tiene muchísimas más funciones la alimentación en sí en nuestro organismo. Entonces, pues la idea es hacer un menú saludable, ¿no? Un menú para cuidarnos este verano. Vamos a empezar con los hábitos de recién levantados. ¿Tú qué haces por las mañanas en verano? A ver, yo por la mañana intento, hacer un desayuno saludable. Yo lo primero que hago es bebo agua porque me pide después de toda la noche, me pide agua el cuerpo. Yo además soy de beber mucha agua. A lo mejor no sé si eso es muy bueno o malo. ¿Qué cambio bonito en eso? Porque sabes tú que hubo una época de las modelos con la botella de agua grande que se pasaban todo el tiempo bebiendo. Pues como todo, la verdad. Igual que se ha dicho toda la vida que el veneno lo hace la dosis, ¿no? Pues el agua igual también depende un poquito de la persona y de si tiene alguna patología. Hay patologías que incluso no se debe de beber agua, o sea, que hay muchos casos. Pero a la población general, pues sí que se recomienda, además ahora en verano, beber en torno a 2 litros, 2 litros y medio. Es lo habitual. Sí que hay personas de riesgo, por ejemplo, embarazadas o personas mayores, que necesitan un poquito más. Pero la población general, 2 litros, 2 litros y medio sería lo ideal para empezar el día. Hay que incrementar un poquito ahora, más que ahora perdemos un montón pues, por el sudor y demás que estamos, sobre todo ahora con el calor que tenemos. Mucho. Bueno, pues ¿qué empezaría? Vamos a decir, por ejemplo, lo que sería un desayuno, ¿no? Un desayuno dentro del aporte que debemos tener, o si no, puedes empezar tú hablándonos de todos los nutrientes que deberíamos tener para cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestra piel. Vale, me parece estupendo, porque ahora en verano también una de las cosas que más nos gusta hacer, sobre todo en vacaciones, es tomar el sol. El que más y el que menos. Nos encanta tomar el sol y sí que es verdad que cada vez más se recomienda usar protección solar durante todo el año, protección solar además de factor de protector muy alto, en torno a 50 todo el año, al menos en cara, escote y manos, pero sí que es verdad que aparte hay otros tips muy básicos, pero también muy importantes para cuidar la salud de nuestra piel, como puede ser el dormir bien, ¿no? Esas 8 horas más o menos, para usar el deporte. No hacemos mucho, pero bueno. Por ejemplo, hay falla en el dormir. En el deporte no, bien, ahí bien. El deporte bien, pues te voy a contar lo que hay que hacer con la alimentación, a ver si eso también lo vamos. Para tener una piel bonita y una piel con un aspecto saludable, es súper importante consumir una alimentación rica y variada, ¿no? Esto es como muy básico, ¿no? Me dirás, Paloma, esto es muy básico. Vale, pues venga, voy a ir un poquito más allá. Lo que hay que hacer es hacer un consumo muy elevado de antioxidantes, ¿vale? Los antioxidantes son nutrientes o son sustancias que están en ciertos grupos de alimentos y lo que nos hace es luchar contra los radicales libres, que son sustancias que generan nuestras células cuando se están dañando. Cuando se dañan, cuando nos estamos exponiendo a, por ejemplo, la radiación solar, radiaciones ionizantes, el humo del tabaco, la contaminación, la polución, que ahora también en las ciudades tenemos tanto, esa mala calidad del aire. Entonces, los antioxidantes lo que hace es neutralizar y eliminar esos radicales libres, que es lo que hace que nuestro cuerpo se oxide, como su nombre indica.
Y entonces, de los nutrientes más importantes que tenemos con su acción antioxidante, me gustaría hablarte de 3, ¿vale? Vamos. El primero de ellos son los carotenoides, ¿vale? Los carotenoides Conocen un poquito. ya los conocerás seguramente porque son muy representativos por el color que aportan a los alimentos, ¿vale? Entonces tenemos los alfa y beta carotenos, que son sobre todo esos colores amarillos anaranjados que están en la zanahoria, en la calabaza, en el mango, la papaya. También el licopeno, que es súper característico del tomate, ese también es del que más conocemos, pero también están muchos otros nutrientes, muchos otros alimentos que muchas veces están enmascarados, como por ejemplo es en la hoja verde, y es que están enmascarados por el alto contenido que tienen clorofila, pero el brócoli, la acelga, todas esas verduras de hoja verde también tienen muchísimos carotenos. Y su consumo es esencial. Además, también es importante saber que para que se absorban bien, porque muchas veces pues, nos hinchamos a nutrientes, por así decirlo, nos hinchamos a alimentación, pero el cuerpo no lo absorbe bien, porque hay que hacer ciertas combinaciones, hay pequeños ajustes para que realmente sea lo más rentable posible. Entonces, en el caso de los betacarotenos, en caso de los carotenos en general, es importante consumirlos con grasa, porque así lo que hacemos es que absorbemos mucho más a nivel intestinal. Y de aquí te llevo al siguiente nutriente importante, que son las grasas, ¿vale? Las grasas son súper importantes para la salud de nuestra piel. Por un lado tenemos el colesterol, que el colesterol dentro de las grasas, el colesterol bueno que hay que consumir, es importante porque nos ayuda a sintetizar la vitamina D, que en nuestro organismo la sintetizamos en la piel con la exposición solar. Es decir, esa exposición solar, aparte de ese color a la piel, también nos ayuda a sintetizar la vitamina D. Por eso también hay en países que no se tiene tanta exposición solar y se tienen déficit de vitamina D, y de hecho la población está suplementada por el gobierno. Nosotros en España, por suerte, tenemos bastante exposición solar, pero bueno. Y siempre se recomienda también en invierno seguir manteniéndola con protección, eso sí, para poder tener unos niveles adecuados de vitamina D. Aparte también tenemos la vitamina E, que está en el aceite de oliva, en el aguacate, y es también súper importante. Todas estas grasas forman parte de la membrana de nuestras células y sobre todo de las membranas y nuestras capas de la piel, que lo que hacen es tener pues, una textura saludable y sobre todo que sea la piel elástica, ¿vale? Y el siguiente nutriente, súper importante, además este parece que es el más conocido por la población, es la vitamina C. Y más hoy en día, que si te gusta la cosmética, seguro que tienes cremas con vitamina C. Por supuesto. Eso es súper importante. De moda, además. Pues de la vitamina C, decirte que está presente en las frutas, en los cítricos sobre todo, quién sabe, lo naranja, el kiwi, también en las verduras, como por ejemplo en el pimiento. Sí. Y una cosa que también es importante, que a lo mejor eso, la población no lo sabe tanto, y es que esta vitamina es termosensible, es decir, se degrada en presencia del calor. Por eso se recomienda que dentro de ese consumo de frutas y verduras que diariamente decimos, pues en torno a 2 raciones de verdura, 3 raciones de fruta. Las verduras es importante que una de las raciones siempre sea en crudo, tanto en verano como en invierno, porque así evitamos que no se degrade la vitamina C y que la aprovechemos al máximo. El mito de, niño, tómate el zumo de que se le pasa a la vitamina, pues eso no pasa nada. Eso no pasa nada, porque no se oxida. Vamos a decir también, vamos a quitar un poco de esos mitos que hay. En el caso, eso siempre ha sido, y en el caso de la naranja, en el caso de la vitamina C, no se pierde por contacto con el oxígeno, es decir, por contacto con el aire, que es un poco ahí de donde viene el mito, pero sí en presencia del calor. Es decir, cada vez que cocinamos las verduras o cada vez que se cuecen, pierden hasta un 50% de la vitamina C. Por tanto, nos podemos estar hinchando a verduras, pero si las consumimos en crudo, en cocinado todo el día, sí que es verdad que solamente estamos absorbiendo o utilizando el 50%. Luego tenemos o se tiene en general mucha costumbre a lo mejor de hacer un hervido, por ejemplo, tiramos el caldo. Estamos tirando todo lo mejor. Estamos tirando todos los nutrientes que son hidrosolubles, es decir, los que se disuelven en el líquido, que muchas veces el caldo a veces no hay que tirarlo porque... Yo lo que hago muchas veces es que cuando hiervo verdura o hago un puré y me sobra un poquito, pues es un caldo de verdura súper bueno para suplementar luego, pues para añadírselo como complemento a un guiso de lentejas, por ejemplo. Claro, ¿no? Pues quieres complementarlo con algo, pues échale ese caldo de verdura. Es una manera de incorporar más verdes, ¿sabes? No vamos a tirar desde ahora el caldo de verdura. No, eso no, y vamos a intentar cocinarlas también lo menos posible. Eso es. Y luego la importancia que tiene la vitamina C, que igual, pues sí que es verdad que sabemos que es importante, pero no sabemos por qué. Pues las 2 funciones más importantes, sobre todo en relación con la piel, es que lo que nos hace es protegernos del estrés oxidativo, que sobre todo daña el ADN de nuestras células y es lo que hace que se produzcan esas mutaciones que pueden desarrollar ciertas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Entonces, el consumo de vitamina C ayuda a protegernos de ese estrés oxidativo. Y además también es súper importante, que eso también puede ser que te suene más, porque necesitamos vitamina C para sintetizar 2 moléculas súper importantes para la piel, como es el colágeno y la elastina, que son 2 de las
sustancias, de las moléculas más importantes como componentes de nuestra piel para tener ese aspecto de la piel joven, por así decirlo. Sí. Así es que con todo esto, dime qué desayunamos para introducir todo esto en el desayuno. Bueno, yo lo del vasito de agua, yo que lo necesito. Eso lo mantenemos, eso me parece bien. Vale. A ver, bueno, yo creo que es obvio de dónde viene la palabra desayuno. Cortamos el ayuno que llevamos toda la noche, por eso estamos cortando ese ayuno que estamos en el ayuno de dormir. Luego vamos a hablar también un poco de lo que es el ayuno intermitente. Te voy a preguntar sobre eso, porque está también muy de moda. Aquí es que nos van saliendo temas y no podemos tirar mucho tiempo. Yo me gusta mucho empezar con un smoothie de verdura. Me gusta mucho mezclar las verduras con la fruta, porque a lo mejor solamente de fruta, bien, bueno, pero solamente de verdura es un poco más complicado a la hora de tomarlo porque el sabor es un poco más desagradable también. Me gusta combinar, entonces me gusta combinar además frutas, verduras. Vamos a intentar consumir frutas, verduras y pescados de temporada y de proximidad, como hemos hablado antes, porque vamos a decir solamente de temporada, pero si la temporada es de la que está en el otro hemisferio, pues tampoco hacemos mucho. No hacemos nada por nada, porque además ese transporte pues lo está emitiendo gases, no estamos colaborando en nada. Así de esta forma también pues estamos potenciando pues lo que son los agricultores locales que tenemos. La alimentación sostenible que hoy en día también Claro, por supuesto. Entonces, pues yo por ejemplo me encanta zanahoria, estamos hablando además de los carotenos, zanahoria, calabaza, le podemos meter el apio, que viene muy bien, un tomate, todo eso triturado, de verdad que está muy bueno. A mí me gusta mucho también ponerle jengibre, que me gusta ponerle también la cúrcuma, que es antiinflamatorio, y la pimienta. Todo eso me hago así un vaso bastante grande, me lo distribuyo en pequeñas dosis y lo voy tomando a los días o tal, que apuntar perfectamente ahí en la neverita en pequeños frascos. Yo hoy he traído uno. Ya he visto que me tienes aquí ya para tomarlo. Tomamos vamos a tomarlo luego. Me parece súper refrescante también para empezar. Si tenemos además problemas de retención de líquido y demás, pues nos viene genial. Tenemos de melón. La receta sería medio melón, un pepino, limón y medio exprimido, dependiendo de cómo nos guste de ácido, y hierbabuena. Qué bueno. Esto en esta época de calor, súper refrescante. Desde luego. Y ya el cuerpo parece como que empieza con otra energía. Nos estamos metiendo un chute impresionante de vitaminas. Y de agua. Que además, también. Muy bien. Luego, ¿qué me tomaría? Pues yo soy de la de... ¿De dulce o de salado? No, yo me tiro más al salado. Soy de poco dulce. De hecho, prácticamente no tomo azúcar, pero bueno. Pero soy más de... Dentro del pan, tampoco soy de tomar mucho pan, pero si me tengo que tomar una rebanada de pan, pero me gusta mucho el integral y con semillas. Luego el integral nos aporta fibra, viene muy bien para el organismo. Soy una enamorada del aguacate con el tomate. Ahí tenemos justo de lo que hemos hablado, de la grasa, de la vitamina E y aparte del licopeno. O sea que nuestra piel está desayunando súper bien. Por supuesto. Aceite de oliva virgen extra, le tenemos un aceite magnífico. Y que le teníamos mucho miedo al aceite, ¿eh? Sí. Y hay que tomar un poco de sal. Todo en su justa medida, lo que decimos, todo en su justa medida. No vamos a estar tomando todo soso. Si no tenemos ningún problema, no tenemos por qué quitarnos ciertos alimentos. No, es necesario. Además, se recomienda también la sal yodada. O sea, es importante consumirla también. Y bueno, luego ahí ya, pues, soy de café, más que de té o de infusiones. Pero bueno, que en igual medida cualquiera de las dos. Sí que ahora me estoy habituando un poco, pero no por nada, sino me estoy quitando un poco la lactosa, me estoy introduciendo un poco en lo que son las bebidas vegetales. Qué bien, es una muy buena opción también. Pero más una opción buenísima. Lo que sí, yo recomiendo, y tú también lo vas a recomendar, yo soy un poco maniática de leer las etiquetas de... Hay que saber leerlas también, porque si no nos volvemos locos en el supermercado y ya no sabemos qué Exacto, pues sabemos qué es lo que tenemos que leer. Yo una de las cosas en las que más me centro, bueno, normalmente son en dos ítems, grasa y azúcar. Porque por mucho que te ponga una bebida vegetal sana, luego te ves y tienes ahí un montón de azúcar que hay que tener un poquito de cuidado. Que nos dice, bueno, ese sería el desayuno. Perfecto. Pero quiero que nos hables un poco de lo que son las bebidas, la leche, con lactosa o sin lactosa. Evidentemente, si alguien tiene una intolerancia a la lactosa, pues se la tiene que quitar. Pero
Si tú no tienes ninguna intolerancia, ¿tú recomiendas quitarte la lactosa? De primeras, no lo ¿Qué recomendaría. hace al cuerpo la lactosa? Lo único que sí que se quita, porque sí que es verdad que hoy en día, aparte, pues tenemos muy mala prensa, eso también es verdad que no ayuda y que además que la ciencia no acaba de ser clara del todo, ¿no? Y hay muchos términos que se mezclan en lo que son términos pues más que la población general los lee y resultan como muy impactantes con términos que son puramente médicos, como por ejemplo son la inflamación, ¿no? Sí. La inflamación es un estado en el que el cuerpo se está defendiendo frente a una enfermedad y eso lo vemos en el hospital, un cuerpo inflamado. Pero sí que es verdad que pues la prensa muchas veces lo utiliza para alarmar a la población, ¿no? El típico titular de alimentos que inflaman o que ayudan a tu inflamación. ¿Qué lo estoy viendo yo ahora? Claro, a ti y a mí tenemos aquí una franja de edad bastante distinta. Entonces, yo será por la edad en la que estoy, ya menopáusica, y, aunque no lo aparente, pero lo que tú dices de lo de la inflamación tal, será que ahora yo estoy viendo ciertas informaciones o ciertos alimentos, no sé qué, y es todo inflamación, menopausia. Bueno, un bombardeo constante en todas las redes sociales. No está ni que las nombre, pero bueno, en todas. Ya. En todas. Y sabes tú que en cuanto Pinchas llega una, el algoritmo ya no no deja de mostrarte esta información. Inflamación. Estás inflamada, pero de información además. Ahí está. Pues sí que es verdad que aquí, pues lo que te he dicho, pues por desgracia se utilizan términos que son médicos y que sí que es verdad que se trabaja con ellos cuando se dice que un cuerpo está inflamado, que es cuando se está defendiendo las células, sobre todo a nivel celular, nos estamos defendiendo de una agresión, de un tratamiento, de una enfermedad presente, de una infección, con que ciertos alimentos puedan producir efectos inflamatorios, ¿no? Pero también es verdad que sabemos que muchos de los medicamentos que utilizamos son antiinflamatorios, por ejemplo, es decir, que el término científico existe y se utiliza y trabajamos con ello en medicina, pero sí que es verdad que muchas veces se utiliza mal y sobre todo por parte de la prensa para alarmar y para crear mitos y hacer que la gente tenga muchísima desinformación. Entonces sí que es verdad que una de las cosas para vender un producto, ¿no? Para vender un producto o para intentar priorizar otros. Por ejemplo, sobre todo ahora con todo sin gluten o todo sin lactosa. Sí que es verdad que esto, te vuelvo a repetir otra vez, súper importante la dosis en lo que lo tomes, ¿no? Claro. Entonces, empezando por la lactosa, por ejemplo, sí que es verdad que la lactosa para empezar es un disacárido, que es un azúcar que está de forma natural en la leche. Sí. Entonces, sí que hay en los derivados lácteos, conforme se procesan o sufren ciertos procesos de elaboración, por ejemplo, en la elaboración del yogur, del queso o de otros fermentados, la lactosa se degrada y se pierde, ¿vale? Entonces, estos lácteos, por ejemplo, tienen muy poquito contenido de lactosa. Sí que es verdad que, como bien dices, hay muchas personas que pueden tener alguna patología, sobre todo patologías a nivel intestinal, pues intestino irritable, enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn, la colitis, que sí que es verdad que se reducen mucho los azúcares de manera general, tanto el azúcar de mesa como el azúcar de la fruta, la fructosa, los disacáridos o las fibras, durante ciertos periodos controlados. Está claro que ningún nutriente se debe de quitar para siempre, sino de manera controlada siempre y con supervisión. Entonces, sí que es verdad que pues mucha gente se quita la lactosa, también es verdad que depende un poquito, porque hay poblaciones, que lo sabemos, los asiáticos, por ejemplo, no consumen lácteos, entonces el organismo tampoco está acostumbrado a ese tipo de lácteo. Y también que conforme nos hacemos mayores tenemos menos tolerancia a la lactosa, entonces también nos pueden ir sentando peor. Sí. El quitarla o no, sí que es verdad que tampoco es algo de... Ahí no estamos haciendo... No estamos haciendo nada, Nada realmente. Sí que nos estamos haciendo daño cuando la quitamos totalmente, es decir, cuando tomamos leche sin lactosa, yogur sin lactosa y pasamos a empezar a buscar todos los alimentos sin lactosa. Todos los alimentos que son sin lactosa ya llevan mucho etiquetado y por tanto llevan ya mucho procesado. Y además aquí lo que también estamos haciendo es quitarle o restringir al cuerpo esa exposición, de manera que luego cuando en algún momento de forma casual o salimos fuera de casa y comemos más sin tener control, nos empieza a sentar todo fatal. Claro, sí. Porque claro, ahí ya vuelves a tomar lactosa. Claro, estamos como en una burbuja que nos estamos haciendo que es que nuestro propio cuerpo no se defiende ante nada, Claro. ni hace una resistencia a nada. Por eso, sí que el caso de la leche sí que lo quitaría para aquellas personas que puedan ir notando que no les sienta bien, que tienen digestiones pesadas o personas que sí que tengan alguna patología, sobre todo digestiva, en la cual esté justificado quitarlo, pero no lo quitaría, por ejemplo, en lácteos en los cuales está presente de manera natural. O como los yogures naturales, los quesos, el kéfir. ¿Vale? Ahí sí que creo que es importante mantener un mínimo de exposición, porque si no lo que hacemos es eliminar completamente la exposición y luego un día cuando contactemos otra vez con ella, fatal. Y ya esto es un pisto.
Entonces sí que retirarla en algunos casos, solamente la leche, lo que sería la lactosa en la leche, pero que siga presente en otros alimentos, aunque en menor medida, es decir, una dosis pero más pequeñita. Y luego con el tema del gluten, pues pasa lo mismo. El gluten sabemos que es una proteína que está presente en muchos cereales, pero sí que es verdad que depende un poquito de cuánto nos hinchamos a cereales. El problema es que hoy en día, sobre todo en España, te sorprenderá saber, pero no tenemos un patrón dietético mediterráneo, tenemos un patrón dietético occidental, es decir, estamos súper cargados de cereales y sobre todo de los cereales que más ricos son en gluten. Entonces, cuando intentamos trabajar el tener una dieta mucho más mediterránea y variar mucho más el tipo de cereal, tomar trigo, tomar centeno, trigo sarraceno, avena, quinoa, ya se va variando mucho más y hay presentes cereales que tienen gluten y que no lo tienen. Y además, cuando también disminuimos un poquito mucho los procesados, que en los procesados está súper presente el gluten, pues sí que es verdad que ya la población está menos expuesta y no hay tanto consumo de gluten en ese sentido. O sea que por ahí va un poquito las cosas. Igualmente, ¿qué quieres retirar la lactosa totalmente? ¿Quieres tomar otro tipo de bebida? Pues sí que es verdad que tenemos que intentar seguir aportando los nutrientes que nos aportaría la leche. En este caso es el calcio y la vitamina D. En el caso del calcio, pues sí que es verdad que yo te recomendaría tomar una leche que sea enriquecida en calcio. Por ejemplo, la soja enriquecida en calcio está genial. Importante, como bien has dicho, el etiquetado. Que sea sin azúcares añadidos simplemente y sobre todo también, que me parece bastante obvio, no comprar una leche saborizada, porque muchas veces vemos leche de bebida de soja y sabor chocolate. Pues hombre, eso ya no hace nada. Y luego también en el etiquetado yo te daría también otro consejo, y es que muchas veces esto, pues mucha gente de la cual no es muy partidaria de las bebidas vegetales, siempre dice, pues eso es agua, ¿no? Pues es que es verdad, es que hay algunas que es agua solo. Entonces sí que te recomendaría que cuando la vayas a comprar, que mires cuál es la composición que tiene y que al menos o bien del cereal o de la legumbre de la cual está hecho, en el caso de la soja, que mínimo intentes que se acerque al 8%. Esa sería una buena composición, muy bien, ¿vale? Y luego también, pues, ¿qué otras bebidas te recomendaría? En el caso de las que están elaboradas a partir de frutos secos, pues, por ejemplo, la almendra o la avellana, para tener una buena aporte de calcio. ¿La de arroz? También he visto. La de arroz no voy a probarla, pero bueno. La de arroz también, es de las más suaves. Pero sí que yo creo que me quedaría más con la soja enriquecida en calcio o la avena y la almendra. Me parece que son las más importantes. No, pues. Desayuno estupendo. El desayuno, vamos, fantástico. Súper nutritivo. Vamos. Pasamos a la siguiente parte del verano, ¿no? Ya cuando estamos de vacaciones, relajados, ese mediodía, ese peligroso aperitivo y ese chiringuito. Bueno, pues aquí la verdad es que es uno de los mayores miedos de los nutricionistas en verano, porque sobre todo empezamos a picotear. Y esos picoteos que cuando nos hacen buenas elecciones, esos picoteos están siempre pues llenos de snacks, cosas fritas, gozadas, que lo que hace sobre todo es aportarnos nutrientes que no son nada beneficiosos, como son azúcares, sales, grasas saturadas, etcétera. Y lo que hacemos aparte es dañarnos muchísimo el intestino, que esto es otro de los temas que me encantaría contarte, de la microbiota. Sí. No sé si te gusta la microbiota. Sí, por supuesto. Tenemos que cuidar nuestro intestino y tenemos además alimentos que nos favorecen y por supuestísimo. Háblanos de la microbiota. Pues bien, la microbiota... Habrá gente que ese término como tal, a lo mejor no es probiótico. Sí, pero microbiota a lo mejor no le suena. Entonces, por eso... Pues te sorprenderá saber que la microbiota es súper importante incluso antes del nacimiento, porque ya la microbiota, el tipo de microbiota que vamos a tener en el organismo, sobre todo se empieza ya a crear en el embarazo, con la alimentación de la madre y con la exposición que hace la madre a diferentes agentes. Sí. Bueno, la microbiota, lo primero, microbiota o flora intestina. Flora intestina. Es el conjunto de microorganismos que tenemos dentro del organismo, sobre todo en aquellas cavidades que están en contacto con el exterior. Es decir, en las vías respiratorias tenemos un tipo de microbiota, en la vía digestiva sobre todo, que es la más conocida, ¿no? La microbiota intestinal, pero también sobre todo en los genitales, también tenemos un tipo de microbiota también. Vamos a centrarnos en la del tubo digestivo, ¿vale? En la del tubo digestivo sí que es verdad que la mayor densidad de microbiota la tenemos en la parte mucho más baja, que es sobre todo donde se produce toda la digestión y absorción de nutrientes, sobre todo en la parte del colon. Ahí es donde tenemos la mayor densidad de microbiota. Y la microbiota pues es súper importante desde el momento del parto y va muy condicionada a la salud que tiene la microbiota y el equilibrio que hay entre las bacterias patógenas, es decir, las perjudiciales y las beneficiosas. Depende mucho también ya en la infancia
de si tomamos leche materna o leche de fórmula, que esto es otro tema aparte, pero bueno. Eso no vamos a entrar No vamos a entrar en ello, pero muy condicionada por eso también. Eso luego ya en los otros podcasts que hagamos. Esto otro aparte. Podríamos hacer uno estacional. Vamos a ver si a la Universidad Popular nos vamos a hacer uno por estación. Por edad. Haríamos 4 años y entonces, bueno, pues por edades también por edades. Pues la microbiota muy influenciada desde el momento del parto hasta los 2 primeros años de vida. Este es el punto en el cual la microbiota adquiere su estado madurativo, completamente, que además coincide justamente más o menos cuando acaba el periodo de lactancia. Y a partir de aquí ya en los 2 años de edad es cuando el niño ya ha incorporado toda la alimentación. Pues esa alimentación que ha incorporado y la que mantiene a lo largo de la vida adulta es la que condiciona que se tenga un equilibrio diferente en la microbiota. Y además se puede ver alterada por muchos agentes externos, principalmente pueden ser los antibióticos, que también hoy en día hay pues mucha guerra con esto, de si dañan o no dañan. También estamos ya más acostumbrados a que cuando te mandan un antibiótico también te pauten un probiótico, etcétera, para que haya un poquito de reposición y que no se dañe la pared intestinal. También otros tóxicos, como puede ser el alcohol, que es una de las cosas que más destroza la microbiota, y otros contaminantes que puede haber también en la alimentación. Pero centrándonos en la alimentación sobre todo. La alimentación es el primer factor que va a hacer que la microbiota se mantenga estable, es decir, que no haya un desequilibrio entre bacterias patógenas, perjudiciales, y bacterias beneficiosas, ¿vale? Además, se ha estudiado que diferentes patrones dietéticos, sobre todo cuando se compara el occidental con el mediterráneo, hace que las personas tengamos un tipo de población de bacterias u otro. Te va a sorprender, pero el consumo de frutas y verduras hace que se tengan muchas más bacterias beneficiosas y el consumo de grasa animal, azúcares y proteínas hace que se tenga otro tipo de bacterias que sobre todo son perjudiciales. Entonces volvemos otra vez a las frutas y verduras, como siempre. Pero también es importante, creo, el saber por qué se recomiendan tanto, porque decimos 5 al día, pero yo creo que también es importante para realmente convencer a la población de cuál es la función que tiene en el organismo. Y ahora voy yo. Si nos tenemos que tomar todas las dosis recomendadas de todos los alimentos, nos pasaríamos todo el día comiendo. Parece difícil, pero no lo es. Tampoco es tan difícil, solo que a veces nos complicamos. Pero no es tan difícil, porque mira, ya de estos nutrientes que hemos hablado... Dosis recomendada. Dosis recomendada, 3 frutas al día, 2 raciones de verdura. Esa, y además como en el desayuno que hemos hecho ya hemos incorporado ya un poquito de ese que hemos incorporado, ya ahí tenemos nutrientes que nos están ayudando no solamente a la piel, sino también a la microbiota. Porque con la microbiota tenemos pues con esa población de microorganismos que tenemos en el interior, tenemos una relación de mutualismo, es decir, nos ayudamos mutuamente. Lo que hace la microbiota sobre todo es protegernos de las infecciones, protegernos de los agentes exteriores, por eso también está sobre todo en las cavidades que están en contacto con el exterior. La microbiota nos defiende también. Entonces está muy relacionada con el sistema inmunitario. También está muy relacionada con el peso, que eso también hoy en día también, con toda la población que lea mucho sobre obesidad, sobre peso, sabrá también que la clave para perder peso está también ahí, está ahí importante en la microbiota. Pues resulta que las frutas y verduras lo que hace es que nos aportan probióticos y prebióticos, 2 palabras que también nos encanta cuando hablamos de nutrición y de cuidarnos y todo, porque nos encanta. ¿Pero qué es? El probiótico, pero eso ya sí, pero mucha gente no sabe ni lo que es. No sabe tomar este batido, me voy a tomar esta bebida que he comprado. No miran ni si tiene azúcar o si... No miran nada. Pero no entienden tampoco la función que... Pero pone probiótico. Ya está, me lo tomo, esto es buenísimo, esto me viene fenomenal. Pues fíjate que los probióticos los estamos tomando desde hace muchísimo tiempo, solo que no sabemos que están ahí o qué función tienen. Empezamos por los probióticos. Probiótico, como su nombre indica, probiótico, provida, ¿no? Lo que hace son alimentos que nos aportan, alimentos o sustancias, que nos aportan microorganismos vivos que ayudan a mantener y estabilizar esas poblaciones de bacterias beneficiosas, ¿vale? Dentro de las bacterias beneficiosas tenemos la Akkermansia, tenemos los bifidobacterios, que esto te sonará, los bífidos, ¿no? Sí. Pues, ¿y dónde están los probióticos? Pues los probióticos están sobre todo en los fermentados, ¿vale? Se producen de manera natural en todos los procesos de elaboración en los cuales hay reacciones de fermentación. ¿Cómo puede estar? En el kéfir, en los yogures te sonará el bifidus, famoso de los yogures. Pues eso lo estamos tomando desde hace tiempo ya. Me enamorada del kéfir. Pues aparte del kéfir, también te diré que lo tenemos en bebidas como en la kombucha, también en otro tipo de alimentos que son a lo mejor menos conocidos, muy modernos, pero que ya empezamos a tener contacto con ellos, como por ejemplo el miso, el tempeh, el chucrut, pues todos estos alimentos también nos aportan muchísimos probióticos. Una vez que tenemos una buena
población de bacterias beneficiosas, hay que alimentarlas. Entonces aquí cuando tenemos que tomar los prebióticos. Los prebióticos principalmente son hidratos de carbono que sirven de alimento para nuestras bacterias, ¿vale? Entonces, tenemos que darles de comer. Tenemos que darle de comer a las bacterias, tenemos que conseguir que haya buenas bacterias y que además coman bien, porque además en esa relación en la cual las bacterias comen bien, producen sustancias que hacen que estemos muy saludables. En este caso, cuando incorporamos en nuestra alimentación muchas frutas y verduras, estamos incorporando pectinas, fructanos, oligosacáridos, son ciertos hidratos de carbono, sobre todo son tipos de fibra, que hacen que las bacterias se alimenten correctamente y que proliferen, y que además hacen que proliferen frente a las patógenas, ¿vale? Entonces, ¿dónde tenemos todo esto? Pues mira, las pectinas es tan sencillo como que la tenemos en la pera, en la manzana y en la uva, que eso lo consumimos todos. Además, eso lo tenemos muy cercano. Esa es muy cercana y nada. Sí. Luego, los fructanos. Pues los fructanos en todas las verduras que tienen fibras, que son fibrosas, como puede ser la alcachofa, el espárrago, la chicoria, también las coles, brócoli, coliflor, en el ajo, la cebolla, que como buen español todos comemos muchísimo ajo, muchísima cebolla. Eso básico. O sea que nos estamos hinchando a prebióticos sin querer cuidarnos, sin saberlo. Y luego también oligosacáridos, otro tipo de fibras, como por ejemplo, puede ser el almidón, que es el almidón o el almidón resistente, que ahora, conforme me cuentes un poquito cómo vamos a comer, te digo cómo lo podemos conseguir. Pero bueno, está súper presente en la patata y en las legumbres. Entonces, con todo esto, ¿qué comemos en verano para cuidar nuestra microbiota? Cuéntanos. Mira, a ver, a mí me parece muy interesante lo que son las cremas frías. Parece que cuando decimos una crema, decimos crema, puré, caliente, calor. No, a ver, podemos hacer cremas frías. Tenemos la Michisuas, que a mí me parece una crema buenísima, después buenísima. Pero también una crema de calabaza fría también es perfecta para verano. Pero es que podemos incorporar dentro de lo que es las cremas saladas con frutas, como por ejemplo una crema fría de melón o una crema fría de sandía. Si queremos hacerla como un poquito más con ese tic salado, podemos hacer perfectamente ponerle un poco de jamón crujiente por encima. Qué bueno. Tan fácil como poner un plato, poner un papel de cocina, ponemos unas lonchas de jamón. Por supuesto, cuanto más bueno mejor. Siempre. Lo volvemos a tapar con otro papel. Lo podemos hacer de dos formas, en el horno, pero si lo queremos hacer muy rápido, al microondas. Nos gustan las cosas rápidas, o sea que Ya está, al microondas. ¿Qué hacemos con ello? Que le sacamos todo el aceite, se seca, queda crujiente. Cuando hagáis eso ya veréis el aroma tan bueno que tiene el jamón en la cocina. Y eso además queda crujiente, queda el crunch que tenemos. Lo podemos poner en trozos, tanto en esta crema o como en ensalada. O si lo trituramos mucho, hacemos un polvo de jamón que podemos poner donde queramos. Qué bueno. Eso lo ponemos dentro de un tupper en la nevera, aguanta muchísimo. Sí. Porque además no se va el aroma. Claro, se mantiene, huele. Qué bueno. Entonces, esas, por supuesto. Una de las cremas estrellas, tenemos el gazpacho. El gazpacho. Como nos encanta. Nos encanta. A ver, gazpacho. Ya nos vamos a Andalucía y gazpacho andaluz. Lo que pasa es que quiero hablar de otro gazpacho porque eso lo comenté yo aquí en el curso de cocina y la mayoría no conocía. El gazpacho andaluz por excelencia es el que tiene tomate. Pero hay un gazpacho andaluz que es el gazpacho primigenio, que es el aforreño. Que lleva almendra, lleva pan, lleva aceite, lleva salta. Ese gazpacho es el primero, porque el tomate nos vino cuando ya fue la conquista de América. Vino después. Vino luego ya cuando vino la patata, cuando vino demás. Entonces, tiene mucha más antigüedad el ajo blanco, que también es una versión, lo podemos hacer más ligerito, pues no le metemos tanto pan, no queremos. Más ligero. Meterle un poquito, meterle más almendra. Súper refrescante, también para verano. Tenemos, miren la variedad que acabo de decir ya de cremas. Podemos empezar con una crema, algo así. Ahí tenemos esa verdura ya. Porque si no queremos, pues, la típica ensalada. Vamos a hacer a lo mejor una ensalada para por la noche, pero a lo mejor más de verduras asadas o demás. Bueno, ¿qué podemos acompañar? Empezamos con eso, fenomenal. Podemos hacer me encanta, sigo un poquito con verduras, me encantan las verduras asadas. Podemos hacer una brocheta de verduras
Podemos, la típica brocheta grande, trozos de cebolla, de pimiento. Hay pimientos de colores, que te va a quedar una brocheta monísima. Visualmente, que es espectaculares. Le ponemos los champiñones enteros y tomates cherries. Eso lo hacemos a la plancha. Queda muy bueno también, que no se suele hacer, lo que son los cogollos de lechuga partidos a la mitad a la plancha. Queda genial. Qué bueno, es que es una idea. Le podemos hacer también por encima pues una vinagreta de menta. Una vinagreta de menta con mostaza, con aceite, con menta o hierbabuena, si no solemos encontrar, todo triturado. Eso lo ponemos por encima, cualquiera de esas dos brochetas, y queda fantástico. Súper fresquito, además. Fantástico. ¿Qué haría yo? Pues yo haría, a ver, dentro de las carnes, vamos a dejar más los pescados más para por la noche. Bueno, nos va a sentar un poquito mejor, no hacemos una digestión tan pesada. Bueno, vamos a poner una carne. ¿Qué preferimos, carne blanca o carne roja? Pues aquí vamos a preferir la carne blanca. Vamos a preferir la blanca, pero bueno, Realmente. vamos a demonizar. Claro, vamos a no Porque demonizar. tenemos carne muy buena también en España. Desde luego, y más encima en Castilla-La Mancha también tenemos carnes muy buenas. Ay. Pero sobre todo también esto, hay que saber leer un poquito los informes y también tener un poco de idea más crítica a la hora de leer las noticias, ¿no? Volviendo a la carne roja, todo esto me lo preguntarás seguramente cuando la Organización Mundial de la Salud hace un par de años nos dijo que las carnes rojas producían cáncer, así, sobre todo cáncer, aparte el colorectal, el cáncer de colon, ahí, a la diana. Bueno, aquí sí que es verdad que cuando leías el informe mucho más, la carne roja, además, bueno, yo como auditora también es que para mí la carne roja, hay muchos términos de carne roja, ¿no? Entonces, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, a la carne roja que se refería era la carne roja procesada, que sobre todo es la que viene en salchichas, hamburguesas, embutidos ultraprocesados. Que no es una carne, claro, no es la ternera, no es la ternera, sabes qué de calidad, que te viene de aquí, claro, te viene de no sé dónde. Eso sí que es verdad que es carne roja, cuando determinamos que la carne roja, diferenciamos la carne blanca a la carne roja, solamente en el animal cuando tiene 2 patas o tiene 4, pero sobre todo en el contenido que tiene de hemoglobina, que es lo que hace que sea más blanca o más roja. Estos son criterios puramente de auditor de sanidad. Pero sí que es verdad que la Organización Mundial de la Salud, de la carne roja que se refería, era la carne roja esa que está mucho más procesada, pero sobre todo porque lo que realmente dañaba eran todos esos aditivos que estaban sobre todo en esos embutidos, en esas carnes, en esas hamburguesas procesadas, salchichas, que es lo que realmente son agentes que sí que tienen un efecto potencialmente cancerígeno en el intestino, pero son unos aditivos que llevan sobre todo asociados a ese tipo de carnes, que no quita que tú comas tu carne fresca o tus hamburguesas de carne picada, caseras, etcétera. También, como todo, la dosis en la que se toma, ¿no? Cuando queremos consumir proteínas, recomendamos 50% proteínas de origen vegetal y 50% de origen animal. Entonces, si echamos las cuentas, al mediodía casi siempre vamos a priorizar legumbres y cereales, que ahora después hablaremos de las proteínas vegetales, y por la noche vamos a priorizar las proteínas de origen animal, la carne, el pescado y el huevo. Y dentro de esto sí que es verdad que intentamos también recomendar mucho el pescado. No tanto es no consumir carne, sino que hay que consumir mucho pescado y sobre todo pescado azul. Sí. Entonces también es verdad que es que cuando seguimos las recomendaciones y las seguimos, intentamos seguirlas, realmente no consumimos tanta carne, porque dentro de ese patrón mediterráneo para el cual queremos promulgar y cual queremos defender, hay que consumir mucho pescado blanco, mucho pescado azul y carnes blancas. Entonces sí que es verdad que ahí la carne roja está poco presente. Porque la carne roja que vamos a consumir pues va a ser de buena calidad, va a ser cordero, va a ser cerdo, va a ser ternera y va a ser fresca, además va a ser piezas, no van a ser procesados o muy elaborados. Independientemente de eso, es también más cara. Con lo cual, también se reduce la población en general se va a tirar más hacia el pollo, que va a ser más barato. Y una carne roja de buena calidad. Eso también. No vamos a tomar ahí un Angus y demás porque porque va a tener precio. Eso ya es más es de consumo ocasional, pero no hay que tenerle miedo. Hay que saber todo por qué salen los informes y cuál es realmente el daño, para intentar tener una idea más crítica de lo que realmente nos hace daño y lo que hay que dejar de consumir y lo que no. Claro. ¿Vale? La carne roja en sí, el cerdo, la ternera, hay que seguir consumiéndolo dentro de una pauta mediterránea, que es consumirlo de forma ocasional, es decir, una vez a la semana. Porque aparte de la carne roja es que hay que consumir muchas cosas que hay que consumirlas mucho más que una vez a la semana. Entonces ya simplemente siguiendo eso, la carne roja se disminuye. Pero bueno, vamos entonces a las proteínas vegetales. Vamos, a ver, aquí la opción podría ser, vamos a hacer unas brochetas también de pollo, lo podemos marinar con curry, con soja. Vamos a ponerle alegría a lo que son nuestros platos, a nuestras recetas,
Y lo podemos hacer perfectamente con hierbas, aromatizado con hierbas y con especias, que soy una enamorada de las especias. Tenemos una variedad de especias increíble. Increíble. Tenemos acceso ya incluso a mezclas de especias, que ya las tenemos en cualquier supermercado. No te tienes que ir ni a Marruecos ni a la India a por un garam masala o un ras al hanout, porque ya lo tenemos por aquí en cualquier sitio. Si te lo quieres hacer tú en casa, te lo puedes hacer perfectamente, pero ya lo tenemos. Sí. Entonces, no hay excusa. Con eso además le dan mucha chispa a cualquier alimento. A una pechuga de pollo. A una pechuga de pollo, que mira que eso es soso. Me encanta también la salsa de soja, la utilizo muchísimo. Un fermentado también. Fermentado. Cuidado con la sal, pero un fermentado. Sí, o sea, que ahí no vas a tener prebióticos. Ahí vamos. Legumbres. Lo que estábamos diciendo, Cuéntame. Decimos proteína animal y proteína vegetal. La legumbre, proteína vegetal. Yo me gustan muchísimo las legumbres en todas las estaciones del año y ahora procuro pues en ensalada. Perfectas. Lo que pasa es que parece que siempre vamos a hacer la ensalada de garbanzos. Vamos a hacer las alubias pintas, por ejemplo. Fantástica. Vamos además a colocarla en el plato con un aro de emplatar. Primero la hemos mezclado en un bol, le vamos a poner distintos colores, porque también jugando con los colores visualmente también parece que entra más el plato. Si tenemos las alubias pintas, que ya tenemos un color parduzco, marrón, rojizo, le vamos a poner una cebolla morada, le vamos a poner unos tomates cherry. Vamos a no ponerle ninguna proteína más. Ya la tenemos. Ya sabes proteína, le vamos a poner. Alguien puede decir, pues yo le pondría un poquito de atún, de chicha, algo de chicha, ¿no? Con eso ya va fantástico. Le podemos incluso vamos a ponerle algo verde, vamos a ponerle unos trozos de aguacate. Vamos a alinearla. En los aliños también podemos tener un poquito de imaginación. Podemos meter primero las hierbas aromáticas, segundo las mostazas. Qué ricas. Tenemos unas mostazas, no solamente la mostaza normal, tenemos la mostaza de Dijon, tenemos la mostaza antigua, tenemos las mostazas con eneldo, que son fantásticas. Todas esa variedad, hacemos una vinagreta, le podemos incluso poner a esa ensalada que estamos haciendo, le podemos poner incluso trozos de alguna fruta, un trozo de mango, por ejemplo, se me ocurre. Bueno, pues si eso lo colocamos en un aro de emplatar y tú se lo sirves en la mesa, así. Una ensalada, no una simple ensalada, ¿eh? No. Esto primero está bonito, tiene una presentación que se lo han currado. Y es que está muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Porque además es que esto lo podemos dejar hecho. Yo siempre recomiendo que lo que es el aliño se lo hagamos casi en el momento, porque si no, empieza a reblandecer todo. Y se estropea. Es verdad que se estropea la verdura. Yo, por ejemplo, soy de las típicas ensaladas que vienen ya hechas. Si os dais cuenta, eso es algo porque es que se han dado cuenta, los aliños vienen aparte. Claro. Entonces yo, por ejemplo, cuando me voy a la playa, me voy a pasar el día o voy por ahí y me llevo mi ensalada en tupper, yo el aliño siempre me lo llevo en un botecito aparte y en el momento, ya lo tengo todo hecho, todo ahí en la greta, y se lo añades y va fenomenal. ¿Con qué acabaríamos esto? Pues con algo fruta, una kombucha, un té fermentado, fresquito ahora. Fresquito sobre todo. Pero fresquito en la nevera, los tenemos de sabores súper buenos. Y primero que te da esa chispa. Es una bebida muy recomendable que siempre te dice que hay que beber, que no es el té normal, sino como tiene la fermentación, te da la chispita esa. Está muy rico, la verdad. Que ahora metido en la nevera es una opción. Está muy buena. La verdad es que así se nos quedaría una comida completa. Completa. Porque la legumbre es perfecta. Ya hoy en día vamos, no hay que discutir. No. Con el tema de las proteínas. Nada. Ya hoy en día sabemos, por suerte, después de hacer muchísimos estudios, que la proteína vegetal, sobre todo la proteína de las legumbres, es tan completa como puede ser la proteína de origen animal. Esto sobre todo se sabía o se estudiaba cuando hablamos de las proteínas, ¿no? De por qué o cuándo son completas o incompletas, es en función de si nos aportan o no todos los aminoácidos que son aquellos esenciales, es decir, aquellos que no los sintetiza el cuerpo y los tenemos que ingerir, ¿no? Que son sobre todo 8 aminoácidos. Pues antiguamente se pensaba o se sabía que las legumbres no los contenían los 8 completos, igual que sí que los presentaban las proteínas de origen animal. Pero bueno, dentro de las proteínas de origen animal hay que también destacar
que la que realmente lo presenta todo y es la proteína patrón es el huevo, o sea que tampoco eran las carnes ni los pescados, que tampoco son tan completos. Pero sí que es verdad que ya sabemos que la proteína vegetal es completa, es decir, hay muchos de los nutrientes, muchos de los alimentos dentro de las legumbres, cereales y de las semillas que son completas, nos aportan los 8, ¿vale? Y los más característicos, además, los más importantes son dentro de las legumbres el garbanzo y la mayoría de las alubias son completas, es decir, en una comida única nos aportan los 8 nutrientes, equivalente a cualquier proteína animal. Sí. Dentro de los frutos secos, no sé si lo sabes, pero el que es completo es el pistacho, que además es que están buenísimos los pistachos. Son muy caros, pero están muy buenos. Sí. Y en las vinagretas se les puede añadir también pingaditos que quedan estupendos. Una vinagreta de... Y dentro de los cereales, que a lo mejor es el menos conocido, la chía, dentro de los cereales, las semillas, la chía es el que es completo también. El resto no son completos, es decir, siempre falta algún aminoácido, pues en las lentejas, en los cacahuetes, que también es una legumbre, pues sí que es verdad que siempre falta algún aminoácido. Entonces, simplemente siempre se ha dicho que había que combinarlo con otro nutriente, con otro alimento que lo contuviese para completarlo. Por ejemplo, el hacer lentejas con arroz de toda la vida. Sí. Lentejas con arroz es igual a un filete, pues que eso es verdad. Solo que ya hoy en día también sabemos que no hace falta que sea ni siquiera la misma comida, sino en el cómputo total del día. Es decir, que ya hoy en día podemos decir sobradamente que una persona vegana puede consume todos los nutrientes si a lo largo del día consume los suficientes cereales, legumbres, semillas, frutos secos. O sea que eso ya no hay discusión ahí. Es decir, que una ensalada de legumbres estamos completando totalmente nuestra ingesta de proteínas. Y ahora viene ya el segundo enemigo del verano de los nutricionistas, que es esa media tarde. ¿Y cómo nos apetece el dulce a media tarde? ¿Qué hacemos con el dulce? Vamos a hacer dos cosas. Yo, por un lado, además has hablado de las semillas, yo soy muy de comer la fruta por la tarde porque es cuando noto yo que más me apetece. Hace más calor, refresca más, sí. Más me apetece. Entonces, por ejemplo, ¿qué haces? Dices, helado con verano, ¿no? Siempre. Helado verano. ¿Cómo puedes tomar un helado que sea saludable? Que no le estemos metiendo azúcar, que no le estemos metiendo grasa. Tú cuando quieres hacer un helado le tienes que meter una grasa, porque si no es un bloque de hielo. Claro. Te tienes que meter una grasa de cualquier forma. Totalmente. Pero ¿qué grasa le vamos a meter? Vamos a intentar coger frutas, como por ejemplo, yo en mi casa normalmente siempre tengo fruta que está más madura, que la he cortado en trocitos y que la he congelado en una bandeja, luego ya la saco y la meto en una bolsita de estas de congelar en trocitos. Y normalmente tengo mango, tengo fresa y tengo plátanos y melocotón también, cuando son las temporadas. Entonces, eso lo tengo ahí. Entonces digo, me quiero tomar un helado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues me cojo, el otro día, por ejemplo, me lo hice de mango. Me cojo unos cuantos trocitos de mango congelado, lo pongo en una trituradora y le echo yogur kéfir. Ese yogur le lleva la grasa suficiente, esa fruta que está congelada, al triturarse se queda perfectamente como una crema. Se mezcla, una emulsión, que es lo que se dice. Total. Y te lo tomas con todo el sabor de la fruta y tal, y con la apariencia de un helado perfecto. Con la palatabilidad, porque es cremoso. Eso es lo que le aporta la grasa. De hecho, los helados, cuando se hace helado y si se busca receta de helado, lo que lleva es huevo. Que mucha gente se sorprende. Claro. Como no sabemos cómo están hechas las cosas, no sabemos lo que contiene muchas veces. Pues cuando se hacen los helados llevan huevo, que es lo que hace que emulsione los triturados y que tenga esa textura untosa y palatable. Por eso es importante hacer una grasa. Y lo fresquito. Otra opción mía de que también suelo tomar a la hora de la merienda, porque además es justo previo cuando yo también me voy al gimnasio, necesito ahí un aporte de algo. Me gusta mucho el yogur kéfir o un yogur natural que no contenga azúcar. Me gustan mucho los frutos rojos, los arándanos. Estamos en época de frutos rojos. De las bayas y las grosellas. Y me lo pongo mucho con copos de avena y con semilla. Tengo en un tarrito mezcla de chía con sésamo. Primero, estamos jugando con los sabores, pero también estamos masticando. Para mí, por ejemplo, yo creo que para mucha población en general, el hecho de masticar... No, pues está muy poco. Te sorprendería lo poco que nos gusta masticar y lo poco acostumbrados que estamos. Cuando hacemos lo de comerse una manzana, comerse una zanahoria, uno se ve ahí como una vaca. Yo soy de las que me voy por la manzana por la Claro, porque tiene beneficios, tiene muchísimo beneficio. Pero también a la hora... No, pero yo sabes por lo que lo digo. Porque a lo mejor yo cojo y me tomo un vaso de algo, de un líquido, me lo tomo y a mí me va a saciar igual que lo otro. Pero cuando no he masticado nada, parece como que no has comido nada. Ahí ya estás con distintas texturas en la boca. Claro. Tenemos hoy
tenemos la fruta, tenemos el aporte también del sésamo, de las semillitas, que no sé qué, con todo esto. Esas serían mis 2 recomendaciones. Vamos bien por ahí. Vamos estupendamente. Vamos estupendamente. Porque estamos en un postre, en una merienda sin azúcar y sin edulcorantes. Exacto. ¿Qué hacemos con los edulcorantes? Vamos con los edulcorantes, porque, bueno, luego también tenemos, personas que tienen una patología, una persona diabética. Claro, nosotros, tú y yo, no tenemos ningún problema. En un momento dado tenemos que tomar algo con azúcar y, bueno, pues lo tomamos, no nos va a pasar nada. Yo procuro no tomar azúcar y demás. Lo que pasa es que hay también tanto mito y tanto falso mito, porque tenemos el azúcar blanca refinada malísima, por favor no la toméis. Pero es que luego tenemos azúcar moreno, que algunos son teñidos, que es que no... Algunos casi todos, ¿sí? Cuando vas al supermercado... La panela integral de caña, Pero claro, ahora te voy a decir una frase que me dijo mi hermana Leticia, y llevaba mucha razón, dice, es que es muy caro ser sano, ¿eh? Muy caro cuando intentas leer el etiquetado, pero si no leyes ese etiquetado... Tú compara 1 kilo de azúcar blanca con 1 kilo de integral panela de carne. ¿Qué te vale? Pues como 4 veces más, así. Claro, ya aquí es cuando te viene el nutricionista y te dice, no hay que consumir ninguno. Ahí ya, fíjate cómo me ha dado la compra. Claro, pero bueno, yo entiendo que yo, por ejemplo, no consumo así azúcar y a mí no me importa. Pero yo entiendo que no todo el mundo es de mi par, ¿no? Claro. Esto también hace mucho un poco de... También volvemos a la infancia. Pero bueno, sí que es verdad que hay mucha gente que está muy acostumbrada a los sabores dulces porque siempre los ha tenido muy presentes en la alimentación, sobre todo desde la infancia, que es donde se empieza a desarrollar toda esa... la detección de los sabores, la maduración del paladar, de cómo desarrollamos las papilas gustativas, un poquito el nivel que tenemos, el umbral que tenemos respecto al dulce, al salado, etcétera. Si desde la infancia intentamos promulgar una alimentación saludable en la cual el azúcar no está presente, porque además es que no se recomienda, a mí esto me sorprende muchísimo en la consulta, cuando vienen las madres con niños, cuando estás en pediatría y ves que el niño está tomando un yogur para niños, yogur azucarado, que para niños, porque tiene un dibujito, pero es que a partir del año de edad... Claro, pero es que a partir del año de edad, sobre todo de los 2 años, el que hay que consumir es el genérico, es decir, el natural, el yogur natural que no tiene ningún tipo de azúcar. Si eso lo hacemos desde pequeños, acostumbramos a que también el organismo, cuando se están desarrollando las activas, detecten mucho mejor otros sabores y no los rechacen, porque ahí coincide cuando pasamos al 1 año y medio, 2 años de edad, que el niño es cuando empieza a comer todos esos alimentos que muchas veces la industria nos vende como que son infantiles, esos productos infantiles que yo los destrozaría. O sea, la parte de productos infantiles de los supermercados es que la eliminaría, porque ahí es el momento en el cual tenemos que introducir las verduras, la fruta, etcétera, que además, primer enemigo, color verde, que el color verde para los niños nos copia a nuestros. O sea, que el color verde, fatal. Y luego el sabor, que sí que es verdad que en un paladar que está muy acostumbrado en esos primeros años de vida al sabor dulce, a las leches de fórmula, yogures infantiles, lo detectan fatal y lo rechazan desde edades muy tempranas. Y te encuentras luego a población adulta ya que tiene el paladar destrozado y que no tiene el paladar acostumbrado a los sabores naturales. Por ejemplo, el café es amargo y el chocolate es amargo. Son granos amargos naturalmente, que muchas veces decimos, yo tomo café por la mañana con leche y con azúcar. Pues así, yo te lo digo básico en la consulta. A ti no te gusta el café, te gusta el azúcar. Porque el café natural, si nos gusta el café realmente, nos gusta el sabor amargo del café y del chocolate igual. Del chocolate nos gusta, si nos gusta el chocolate realmente, nos gusta que es amargo, igual que el té también es amargo. Entonces, sí que es verdad que con el tema de los azúcares se recomienda consumir lo menos posible. Y dentro de los que, si tenemos que consumir, porque no podemos pasar sin un poquito de azúcar en el café. Pues aquí, ¿cuál nos ponemos? Pues aquí, ¿qué nos ponemos? Pues intentaría utilizar lo mínimo posible. Sí que es verdad que si hablamos de calorías, está claro que el azúcar sí que aporta calorías y los edulcorantes, ¿no? Entonces, pues ahí depende un poquito que juguemos con el aporte calórico. También es verdad que dentro de los tipos de azúcares, si tengo que elegir uno, dentro de que no me gusta ninguno, ¿vale? Pero bueno, si me pones aquí a elegir uno, sí que a lo mejor elegiría la miel, porque la miel no solamente contiene azúcares, sino que también contiene muchas vitaminas, que también son importantes. Y luego, dentro de los edulcorantes, si me preguntas también que cuál sería el edulcorante que te recomendaría... Que tenemos aquí... Otra vez, a la Organización Mundial de la Salud, titulares. Poniendo a la población, Dios mío, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué me va a pasar si estoy tomando esto, no? Sí, pues ahí dentro de los edulcorantes, sabes que existen los edulcorantes que son químicos, o sea, de producción química, por así decirlo, y los que son de extractos vegetales, los vegetales.
Aquí también es verdad que hay que jugar mucho con los etiquetados, porque uno de los que más recomendamos también, yo me meto aquí, uno de los que más recomendamos puede ser la stevia, pero sí que es verdad que cuando vemos el etiquetado de la stevia genérica que podemos encontrar en muchos supermercados, no estamos comprando stevia, estamos comprando aspartamo, que es el edulcorante además que más consume la población, pero con un 2% de stevia, o el dibujito de la stevia, pero no lleva apenas nada de stevia. La stevia de verdad además es súper cara y no suele estar de venta en los supermercados, está más bien en la parte más específica de nutrición, tipo herbolario, etc. Sí. Entonces sí que es verdad que dentro de querer endulzar algo, pues iría más cerca de la miel en muy poquita cantidad. Eso sí que es importante por acostumbrar sobre todo al organismo a saborizar bien, o sea, a detectar bien los sabores de los alimentos. Sí. Y dentro de los edulcorantes a lo mejor el tema de la stevia. Con el tema del aspartamo, que es uno que ha salido ahora hace poco, Sí. pues igual, que el aspartamo produce cáncer, es el titular más resumido. Claro, lo que pasa es que Pero por ascendir, pero ¿cuánto tengo yo que tomar para que esto? claro, pues si lees bien la noticia, resulta que no produce cáncer, sino que de la IARC, que es la sociedad que estudia todo el potencial cancerígeno que tienen las sustancias que tenemos a nuestro alrededor, ha considerado que el aspartamo, el edulcorante, tiene una categoría 2B, que suele ser un potencialmente cancerígeno, ¿vale? Está probable, potencial, muy cancerígeno, poco probable, o sea que aquí ya hay mucho juego de palabras, que la clasificación es larga, ¿vale? Es decir, que no es cancerígeno a secas, sino que es pues, probable, ahí está. Sí. Y luego también, como todo, la dosis nuevamente. Pues bien, para que realmente considerar que el aporte de aspartamo en una persona, esto también va muy ajustado, las dosis, como todo veneno, va ajustado por peso. Entonces, generalmente... Como la medicina. Bueno, la medicina todo va ajustado por peso, eso ya lo sabemos. Pues la población, la Organización Mundial de la Salud determina que para considerar que el aspartamo es potencialmente cancerígeno, es decir, que tienes bastante probabilidad de relacionarse con una mayor prevalencia, ¿no? Una mayor posibilidad de aparición de algún tipo de cáncer, sobre todo a nivel intestinal, tiene como referencia que una persona de 70 kilos, 70 kilos son kilos, también eso hay que considerarlo, de 70 kilos consuma diariamente una cantidad equivalente a 14 latas de un refresco. Son muchas latas. O sea, ya ahí, cuando consumes tanta cantidad, realmente que tenemos que mandar directamente a tu consulta. No, cuando consumes tanta cantidad de refrescos, seguramente tienes muchísimos otros problemas. Sí, no solamente vamos a tener eso. No solamente el consumo de aspartamo, sino que ahí tienes muchísimos otros problemas de adicción a bebidas, de adicción al azúcar y sobre todo de por qué consumes tantísima cantidad de un refresco. O sea, que también lleva cafeína, lleva muchas otras sustancias estimulantes, que ahí es donde están sobre todo todas esas relaciones de adicción que tenemos con muchas bebidas. Es decir, que son muchas latas realmente. O sea, que aquí no hay que asustarse. Sí que es verdad que, como todo, pues se puede consumir un poquito, pero tampoco hay para alarmarse. Hay que saber exactamente dónde está la dosis del veneno o del veneno. Le va a un equilibrio. Y luego una de las cosas que yo incido mucho, cuando estoy hablando, y yo ahí siempre intentando también, alimentación saludable, esto no es una dieta espartana que no te puedes mover del baño, así que, por favor, si te tienes que comer una croqueta, cómetela. Que no estés luego, madre mía, me he comido una croqueta, esto lleva un rebozado, lleva un frito. Claro. Vamos a saber disfrutar también de las cosas. Si un día sales y no está en tu mano el picoteo previo que se ha pedido de aperitivo y te han puesto, vamos a poner por caso, a ver, típico español, unas croquetas, una ensaladilla y unos pescaditos fritos. Bueno, pues a ver, compensa luego con algo que tú puedas hacer, pues pídete un pescadito a la plancha, por ejemplo. No te infles luego también con el postre. O si te has inflado ese día, compensa luego la cena. Intenta compensar. Tener un poco de cuidado, pero entender un poco el contexto, porque también nosotros... No podemos hacer eso todos los días. Claro, o sea, hay que ver un poco la función social que tiene la comida, porque nosotros, nuestra cultura, sobre todo la cultura de los españoles, es que nos reunimos en una mesa siempre y celebramos en una mesa siempre. Sí. Entonces hay que entender también el contexto cultural y la función social que tiene la comida, no es lo mismo la comida del domingo, que en todas las casas suele haber una paella, suele haber un asado y suele haber postres o pastelito, porque hay un pastelito también los fines de semana, siempre hay algo.
pero rodeado de mi familia, de mis padres, que no los veo durante la semana. No es lo mismo eso que yo durante la semana sola en mi casa, todas las tardes me hincha pasteles. Exacto. O por la noche no me pueda dormir, estoy viendo la tele y estoy picoteando pasteles. Sí, pero eso ya... Claro, eso ya es otro tipo de problema. Exacto. O sea, ahí es donde realmente es un problema la alimentación, pero que yo vaya un domingo o un fin de semana o ahora en verano a una boda, pues en una boda obviamente me como todo lo que me ponen. Tengo cuidado y al día siguiente me hidrato bien y ya intentaré cortar un poquito. Pero sí que es verdad que hay que entender eso, que muchas veces mezclamos cuando la alimentación tiene una función puramente nutritiva o tiene una función mucho más social. O celebración, más recreativa. Aparte que en verano se presta más. En verano empezamos que sí con comuniones, bodas, bautizos, no sé qué. La feria. La feria. Sí, podemos estar de celebración todo el verano si queremos, pero también tenemos tiempo para cuidarnos, pero bueno. Vamos a ir cerrando un poco. Bueno, ya básicamente de lo que hemos estado hablando, lo que sería una cena, por caso hemos dicho que vamos a preferir pues una carne blanca o un pescado para por la noche, una verdura asada, es mejor a la hora de digerir que una verdura entera. Para irte a dormir sí que es verdad que esto para tener la digestión es mucho más recomendable por la noche tomar la verdura cocinada. Cocinada, eso es, porque luego también hay mucho concepto de yo me tomo un bol de ensalada así. No, ensalada no, de lechuga. De lechuga. La lechuga, es lo que sienta. Estamos además ahora aquí en temporada de lechuga. Vamos a intentar, pues eso, vamos a disfrutar comiendo, que para mí es uno de los mayores placeres que hay, aparte de cocinarlo. Tú también, que te gusta también mucho cocinar, que también te gusta mucho y disfrutamos las dos mucho, cocinando y comiendo. Desde luego. Pero bueno, adquirir hábitos sanos, pero que ya se queden, no el decir me pongo a dieta y luego salto esa dieta y ya vuelvo otra vez. Claro, no, que ir adquiriendo hábitos, pero hábitos saludables que se mantengan en el tiempo. Porque no vamos a ponernos como objetivo 5 y luego nos quedamos. Vamos a uno, lo reforzamos, los integramos en nuestro hábito y luego ya seguiremos con otros. Sí. ¿Alguna recomendación rápida que quieres que me digas? Porque como estamos en época de muchísimo calor, de muchos golpes de calor, ¿qué alimentos son los menos recomendables que debemos tomar cuando estamos en una época de tanto calor, de digestiones pesadas, que puede propiciar que esa digestión o ese consumo nos dé además, aparte del calor, un golpe de calor que ayude, que favorezca? Que ayude. Pues aquí sí que es verdad que es, por un lado, súper importante estar bien hidratado. Sí que es verdad que también, pues lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que había que beber 2 litros y medio de agua al día. A mí me cuesta muchísimo beber agua. Yo odio beber agua. Yo bebo un montón. Entonces, pero sí que es verdad que hay alimentos que tienen un contenido de agua altísimo. Por ejemplo, el pepino, por ejemplo, el calabacín, este fantástico batido que vamos a tomar ahora mismo. El melón, la sandía, sí que es verdad que son alimentos que aportan muchísima agua. Sí. Entonces, tienen que estar muy presentes en la alimentación, muy repartidos a lo largo del día, porque también es verdad que nos ayudan, como bien has dicho tú, a no sentirnos tan pesados, pero no solamente no sentirnos tan pesados, sino no sentirnos tan hinchados. Exacto. Puede pasar muchas veces en verano que a veces tendemos a beber agua durante las comidas, incluso agua fría, por el tema de sentirnos que nos saciamos y nos hinchamos mucho y luego nos cuesta comer porque estamos muy hinchados. Sí. Entonces es preferible también, incluso en ese caso, para realmente mantener una buena hidratación, beber el agua un poquito más fuera de las comidas y que en las comidas principales priorizar alimentos que ya de por sí nos aportan mucho agua, como hemos dicho, sobre todo en el caso de las hortalizas, de frutas como la sandía, el melón, en el caso del pepino también. Luego también es verdad que hay que tener cuidado con las digestiones pesadas, ¿no? Como bien hemos dicho. Pues también aquí, bueno, es importante saber que las cosas refrescantes, los alimentos fríos no nos refrescan más, todo lo contrario, el cuerpo se refresca más incluso cuando toma alimentos calientes, porque lo que hace el cuerpo es generar energía para reducir un poquito la temperatura de ese alimento que estamos ingiriendo, entonces sudamos un poquito y nos regulamos mucho más que si en verdad tomásemos el alimento en frío. Pero sí que es verdad que una legumbre ahora caliente no apetece mucho, pero bueno. Pero sí que, hablando de las legumbres, es importante tomarlos de manera que sean lo más digestivas posibles. Entonces sí que es importante que, por ejemplo, estén en remojo, que estén acompañadas de especias, como bien hemos dicho antes, que hace que sean mucho más digestivas también en el caso de las legumbres. Y luego también que la grasa esté presente, porque es necesario el aceite de oliva, pero tampoco que sean comidas
muy, muy, muy grasas, porque lo que hace también la grasa es que enlentece mucho el tránsito intestinal, sobre todo el vaciamiento gástrico. Entonces nos puede hacer que pasen las horas de después de la comida, que además es cuanto más baja la tensión también, nos sube un poquito más la temperatura a última hora de la tarde. Entonces aquí puede ser que nos sintamos mucho más hinchados. Entonces, en cuanto al tema del hinchado, alimentos que sean fáciles de digerir, proteínas como el pescado, por ejemplo, la legumbre, pero que sea la legumbre cocinada o que esté en remojo del día de antes, que no esté muy, muy, muy presente la grasa, y luego, por ejemplo, el agua que esté un poquito más fuera de las comidas. Y luego también, que esto lo has nombrado mucho, hay especias como la pimienta, la cúrcuma, etcétera, que lo que hacen también es que ese toque picante hace que, igual que con el calor, que el cuerpo necesita regularse con ese picante, y entonces hace que sudemos más y regulamos mucho más la temperatura así, en verdad. O sea, que fíjate, no hace falta solamente beber mucha agua y fruta. Bueno, pues yo creo que nos hemos nutrido súper bien todo el día para cuidar la microbiota, cuidar nuestra piel en verano, cuidar nuestro peso, estar saciado. Recomendaciones, muchas cosas muy interesantes de cosas que no sabemos. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Y nosotros que aquí con nuestro batido, yo creo que ya se nos sube refrescante, pero bueno, ya. Pero bueno, salud. Bueno. Pues hasta el próximo. Nos vemos. Venga.